Lo voy a saludar a Marcelo Larraqui, hace rato que no podía dialogar con él. Hola Marcelo, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Muy buen día. Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, Marcelo. A ver, son varios los temas que quería hablar con vos y uno de los que principalmente me llamó la atención tiene que ver en estos días con la figura de la Rúa y especialmente con lo que ha sido su presidencia. Vos escribiste mucho sobre lo que ha sido la última noche, los últimos días. ¿Cómo te impactó el fallecimiento del presidente Fernando de la Rúa? ¿Qué fue lo primero que pensaste y después decir, este tipo fue tanto, que si tenés que hacer una breve y rápida recopilación de la Rúa, ¿qué te dejó? No, no, una especie de, una carrera política de más a menos. Eh, Evidentemente una persona que se preparó para ser presidente toda su vida y cuando encuentra el momento no encuentra el gobierno o no encuentra la manera de ejercerlo, de ejercer el poder, ¿no? Interesante también como una carrera legislativa como vistosa o de un prestigio político personal, con una jefatura de gobierno serena, porque de alguna manera gobernar, nadie tiene mucho problema para gobernar la ciudad de Buenos Aires, digo. Es una Ujú. ciudad que se gobierna fácil, es una ciudad rica, con muchos recursos, con una clase media muy asentada y muchos recursos económicos. Entonces él, ese ejercicio del poder en realidad no había mostrado lo que era realmente el ejercicio de la presidencia. Y en el ejercicio de la presidencia comenzaron todo tipo de falencias políticas y económicas que llevaron al final de su renuncia, ¿no? Y también una especie de presidencia o de estilo de gobierno de otra época, donde no había tanta contaminación comunicacional como existe en la actualidad, ¿no? Era todo mucho más, la política era mucho más llana, digamos, no existían las fake news, Ujú. las cosas eran mentira o verdad, pero no había una propalación de la mentira como verdad, ¿no? Ujú. Eh, a ver, me surgió esta duda, una suerte de multiple choice. ¿Él no estaba preparado? ¿No entendió a los argentinos? ¿O fue traicionado por la misma dirigencia política a la cual fue partícipe tantos años? No, yo creo primero la economía, estaba encorsetada la economía con el 1 a 1, había recesión, no había desarrollo. Me acuerdo que tenían un plan de infraestructura que nunca pudieron aplicar. El hecho de que Chacho Álvarez se fuera lo dejó muy solo, de alguna manera, porque no terminó siendo una alianza electoral y no una alianza de gobierno, y después el propio partido lo abandona, y lo abandona porque de la Rúa se fue abandonando a sí mismo también, ¿no? Sin ninguna búsqueda de consenso y de acuerdo político, y llevando solo su principal capital era que había obtenido en las elecciones era su imagen, ¿no? Pero eso se va deteriorando si no hay acuerdos políticos y desarrollo económico que lo sustente. Ujú. ¿La economía fue lo que lo llevó al abismo entonces? No solamente la economía, pero la economía estuvo estancada durante todo el periodo de la Rúa. Claro. Eh, no hubo forma de, de, de salir del 1 a 1 y de obtener ingresos. Entonces, el círculo vicioso de la Argentina, déficit fiscal, creación de deuda, cuentas en rojo y exportaciones muy deterioradas en términos de valor de cambio, ¿no? Porque en el 1 a 1 ese dólar que se recibía se gastaba valía $1, ¿no? Claro, sí. Y eso hacía que también mucha postergación, además postergación social y económica, pero además toda la expectativa que había creado de cambio no se produjo. Sí. En Y tu... después todo esto Sí. se traduce en problemas políticos, ¿no? Me acuerdo que la última elección de la Rúa de octubre del 2001 no tenía ningún candidato propio, no participó, no apoyó a nadie. La UCR no me acuerdo, pero creo que el famoso voto clemente.
sí, había como ya un desinterés de un fortalecimiento político. Y se hizo, me acuerdo, el diálogo argentino, que comenzó a actuar con la Sí. participación de la ONU, también de un delegado español, y también de la Iglesia y otros sectores, incluso Bergoglio, para tratar de mantener la institucionalidad. Pero esto ya estalló, esto fue prácticamente en la semana previa del estallido y la represión también que dejó su gobierno y que dejó tantos muertos, ¿no? En ese ojo de historiador que tenés, amplificado con el del periodista, ¿qué recuadro le haces a aquel evento en el programa de Tinelli? Bueno, eso no sé también, claro, pero ahora se aclaró que de alguna manera su manera su distracción, de equivocar el nombre de la novia tenía que ver con otra cosa, que quedó más a salvo de la Rúa después de muerto, digamos. Cuando él pregunta por Laura y la esposa se llamaba Paula, él se refería a otra Laura, ¿no? Pero más allá de eso, nada, eso eran los inventos de marketing que quería hacer su grupo Sushi, Lo Pérfido, Richarte, Lombardi, no recuerdo, había De la Rúa también, todo el grupo radical Sushi que le manejaba su imagen, y pensaban que una intervención en televisión con Tinelli podía como aquietar las aguas, ¿no? Y bueno, no funcionó, fue una exposición fallida. Sí. Uno de tus últimos libros, tu último libro, Los días salvajes, cuenta historias de la década del 70. Y la verdad que uno cuando mira la suerte de sumario de los temas que vas tocando en esos días salvajes, en esas anécdotas de hechos que ocurrieron en la década del 70, uno dice, a ver, pero eso ocurrió ahí, fue una década extraordinaria, pero entra a mirar los últimos 10 años de la Argentina, nada más, los últimos 10, y vi que tenemos, mirá, mientras estaba hablando con vos decía, si le tengo que decir los últimos hechos, sumé 4 rápido. El 38-38 de la AFA, el corte de luz de hace menos de un mes, un papa argentino, una mujer presidenta y tan fuerte como Cristina. Esa historia y ese libro que cuenta las cosas del 70, Los días salvajes, en realidad nos muestra que somos un poco un país de excesos permanentes o de banquinazos permanentes. Bueno, sí, obviamente sí. No somos un país estable, con una economía estable y con un sistema político, bueno, es estable en términos electorales, pero en constante movimiento político. Esto es normal, ¿no? Porque la democracia exige también de alguna manera la contención o la canalización del conflicto. Pero esa es la diferencia mayor con los días salvajes de los 70, que la democracia no podía contener la violencia interna que existía en la política argentina. Es decir, la violencia se había de alguna manera terminado como una herramienta política de confrontación a todo o nada, donde ya lo que estaba naturalizado era la sangre, digamos, ¿no? Entonces nosotros podemos ver como un hecho extraordinario distintos eventos que vos mencionaste, pero no están teñidos de la violencia que tenía la etapa, y que también tiene que ver con la violencia o el enfrentamiento que vivía el mundo. No éramos una excepción, también sucedía prácticamente lo mismo, con distintos matices, en Perú, en Chile, en Brasil, en Uruguay. Era en realidad lo que había desestabilizado el sistema político argentino fue la Guerra Fría, posguerra mundial, ¿no? O sea, Argentina circula en base a cómo circula el mundo, ¿no? También en la década del 30 sucedía con la emergencia de nacionalismos y extremismos y totalitarismos. También se expresaba en la efervescencia de la década del 30 con un sistema político fraguado, ¿no? Como era el de Justo, y también el de la proscripción del radicalismo en la década del 30, la proscripción electoral, ¿no? Es decir, como la caída de democracia también tenía que ver con la caída de democracia en el mundo. Y acá en los 70, lo que decía que era como una traducción de la Guerra Fría, era porque, si vos pensás, proscripción del peronismo durante 17 años, regreso de Perón,
y después un enfrentamiento interno del peronismo que desestabiliza todo el sistema, porque era un peronismo que también reflejaba el enfrentamiento de la Guerra Fría, con sus matices, obviamente, ¿no? Pero entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y si bien la guerrilla peronista no era comunista, Sí. pero tenía esta idea, la traducción latinoamericana era la guerrilla como para terminar con el capitalismo. Se daba mucho más en América Latina porque no existía como el matiz del peronismo, pero sí las guerrillas latinoamericanas en busca de la caída del sistema, que tomaban a Cuba como faro revolucionario, ¿no? Y el peronismo lo veía como la resistencia peronista como lucha contra el sistema de gobierno militar, ¿no? Y después eso va a un enfrentamiento interno dentro del propio peronismo en la década del 70. Pero lo que iba, claro, a partir de esa matriz violenta, Sí. se suceden todas las historias que cuento en Los Días Salvajes, ¿no? Es como la base, el territorio donde se expresa. Sí. O sea que como una suerte de conclusión podríamos decir que seguimos siendo conflictivos, pero no tan violentos. Sí, obviamente, obviamente. Bueno, basta agarrar un diario de esa época, en 73, 76, y después de la dictadura de la violencia no se publicaba en los diarios, se tapaba, obviamente, ¿no? No se podía, se publicaba a veces algún atentado, todo, pero no se publicaba de las desapariciones, los campos de concentración, entonces todo. Hay una historia que yo cuento, por ejemplo, en el libro, Sí. sobre Córdoba, que en el año 76, en enero del 76, antes del golpe, empieza a desaparecer 60 personas, en una oleada de desapariciones en una semana. Y la diferencia que tiene con las desapariciones posteriores es que salen los diarios de Córdoba y en los diarios nacionales. Dice, desaparece gente que no se sabe dónde está. Y ahí, como había una democracia, entonces la prensa lo podía publicar. Después nunca más se publicaron las desapariciones. A mí me extrañó mucho ese suceso, y hago todo un relevamiento focalizando en Córdoba, porque Córdoba es el primero que empieza a establecer, después de Tucumán, pero ya tenía un ejercicio más instalado de Tucumán, pero Córdoba empieza a hacer funcionar los centros clandestinos, y por eso las desapariciones, a diferencia de la AAA, que no tenía centros clandestinos, por eso tiraban los secuestrados, los tiraban, los mataban y los mostraban como una especie de pedagogía de terror para mostrar qué le podía pasar a los disidentes. Pero en Córdoba me extrañó mucho cuando leía La Voz del Interior o La Opinión mandó su enviado, y narraba el desconcierto que existía con manifestaciones y reclamos al gobernador, que se llamaba Berkovich. ¿Cómo explica un gobierno democrático que desaparezcan 60 personas en una semana? Un gobierno provincial. Claro. ¿No? Bueno, ahí estaba el poder de Menéndez, del general Menéndez, Sí. como mano instructora de esas desapariciones a través del tercer cuerpo de ejército. Sí, sí, sí. Hace poco en una discusión en Twitter encontré y observé una entrevista, una de las últimas entrevistas que se le realizó a Luciano Benjamín Menéndez a través de que lo hizo Mario Pereira por televisión. Un hallazgo que mostraba también lo que era el perfil del militar en ese momento. Yo no dudo que seamos víctimas, la sociedad argentina ha sido víctima en gran medida de los militares, pero los militares fueron usados por una élite. En el fondo no lo ves como que también los militares fueron usados y se dejaron usar obviamente por una élite económica, un establishment que encontró en ciertos asidero en ciertos sectores sociales. Sí, una necesidad mutua, porque los militares tenían que poner a alguien en la economía que expresara su neoliberalismo, la destrucción del aparato productivo, pero la destrucción del aparato productivo implicaba destruir a la clase obrera peronista, pero era una destrucción política, ¿no? Bueno, nunca está de más recordar que el 33% de las desapariciones mencionadas en la CONADEP son obreros, no son estudiantes. Bueno, estudiantes también había muchos, pero no, es decir, apuntaron a
al perfil industrial, digamos, ¿no? Mucho más el cordón industrial del conurbano, y eso también marcó la responsabilidad de las empresas. La justicia se ocupó de determinarlas, de Mercedes-Benz, de Ford, en desapariciones. En Ford desaparecieron 33 personas en una fábrica, ¿no? Mercedes-Benz lo mismo. Entonces, la economía de la dictadura tenía que ver con eso. Entonces iba unido el poder represivo con el poder económico. Y después lo que vos planteas es interesante también, no lo veo tanto en el 76, porque la dictadura militar no tenía política. La dictadura militar, cuando termina de reprimir a todas y hace desaparecer a todos los que cree que tienen que desaparecer, en el año 78 termina ese proceso, se queda sin agenda política. Es un periodo de, si vos lo analizás, si lo buscás, si lo pensás, es un periodo de vacío político de la dictadura. No sabe para dónde ir. Después en el Mundial 78, que tiene el culmen, digamos, de su gobierno, como diciendo, bueno, terminé con la subversión, ganamos el Mundial, pueden venir a ver acá, somos un país en paz. Después de eso, no hay nada, políticamente, ¿no? Entonces que empiezan a aparecer los reclamos de las desapariciones en el 79, cuando viene la CID, empieza a mostrarse la devastación económica. En el año 80-81 empieza a formarse la oposición política, aún con la deuda política, y inventan Malvinas como una fórmula para salir de ese encierro político y cohesionar a la sociedad a través de una causa, ¿no? Como es Malvinas. Pero vos fíjate, eso te muestra que no dijeron, bueno, vamos a hacer un gobierno militar, ya reprimimos, ahora vamos a hacer política. No importa, intentaron inventar algunos partidos del interior, pero que no existía una... Además que no pudieron cooptar una línea política dentro del mundo civil, porque eso fue mucho más marcado en la economía, y a los economistas, Martínez Dios, etcétera, no le interesaba una participación política como le pudo interesar a Cavallo en los 90 con Menem, ¿no? Que marcó una línea política, una línea económica, después una línea política. ¿Se entiende? Sí. Bien. Sí. Pero también, esto es en los 70, pero también estaba pensando que en los 60 el poder militar era mucho más político, porque ellos primero eran tutores del sistema, con el caso Frondizi. Si no estaban no eran exactamente, no ponían un presidente, ¿no? Entonces eran los tutores. Entonces ahí el poder militar era mucho más político que en los años 70, era mucho más represivo, ¿no? Sí, como hablando de un cortoplacismo, solamente entraron para hacer lo que tenían que hacer y después cuando terminaron eso no supieron qué hacer. Exactamente, sí, exactamente, y por eso también cayeron más rápido que otros gobiernos, ¿no? Porque no hubo posibilidad de una alianza política con un gobierno represivo como el que fue, ¿no? Y justamente Menéndez, como Camps, como Suárez Mason, eran la cara más represiva del proceso. Y después también Videla no tenía ni la capacidad ni la voluntad, y el que lo quiso hacer Viola, cuando lo quiso hacer Viola, ya era tarde, ¿no? Porque primero no tenía el apoyo interno castrense, y la economía ya tenía un ahogo con los déficits, se habían acabado los créditos, la deuda externa había crecido de $4.000 millones a 45.000 millones, y todo ese dinero que le había dado a Estados Unidos de crédito para generar la deuda externa y para aguantar al gobierno de alguna manera, bueno, después había que empezar a pagarlo, ¿no? Y ahí se destruyó. Yo creo que ahí es la gema de la destrucción económica argentina de esta etapa, tiene que ver con la dictadura, porque en los 70 éramos un país mucho más rico, con mucho conflicto político, pero mucho más rico, con mucha más producción económica, ¿no? Con mucha más infraestructura, no solamente en el peronismo. Digo, Lanusse hizo el puente de Corrientes. Corrientes el primero fue el Perón. Hizo un puente, no me acuerdo ahora, me da confusión. ¿Qué puente se inaugura en el 72?
Lanús inaugura el puente de Corrientes, pero no me acuerdo cuál de ellos, porque el primero de Paso de los Libres Uruguayana creo que lo inaugura Evita en el 47. Sí. Y Corrientes lo inaugura Alejandro Agustín Lanusse aquí en el año 72. 72. Y además con el dato particular que es desde esa época prácticamente no hay ningún otro puente que una todo lo que es el corredor del río Paraná con... esa magnitud. No, y con la provincia de Corrientes y con la provincia de Santa Fe. Es el único puente. Claro. Y estamos hablando de más de 40 años. Claro. No hay otro puente. Claro. Obviamente, de más está decirte que ya está colapsado, que está obsoleto en cuanto a la cantidad de vehículos que transitan. Claro. Y vos fíjate, si vos traes tu mercadería de Brasil, del norte, si traes de Misiones, tenés que transitar por ese único puente para ir hasta Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Tucumán, o si no tenés que irte hasta Paraná y cruzar por Santa Fe. Claro. Pero bueno, son historias de la Argentina. Es un país mucho más desarrollado. Sí, que son... Que pensaba en una perspectiva de de largo plazo y profundidad, claro. ¿no? Cosa que ahora no existe, ¿no? Sí. Ahora es como un país parche que tapa agujeros, pero bueno, no soy un experto en infraestructura, obviamente, pero por lo menos todo ese plan Belgrano que se pensaba hacer del norte en este gobierno, habría que chequear cuánto se hizo y cuánto no, pero el plan parecía extraordinario, ¿no? Sí. Sí. El plan Belgrano para el norte, ¿no? Sí. Por ahí vos tenés seguramente más conocimiento de causa, pero digo, lo vivimos, tampoco se ve las obras que se habían prometido, no sé si están tan a la vista. 4 años atrás nos prometieron autopista en la ciudad de Corrientes, que no hay, nos prometieron también la concreción y el avance y la evolución de un puente que no hay, y muchas otras cosas que todavía no han llegado y que todavía estamos esperando, no sé si el segundo semestre, el nuevo milenio o lo que sea. Pero bueno. Probablemente el nuevo milenio. Sí. Te mando un abrazo, Marcelo, un gusto escucharte y te vamos a leer en estas historias que son altamente interesantes de los días salvajes. Un abrazo, como siempre, gracias. No, gracias a vos, hasta luego. Marcelo Larraqui.